Muy bien. ¿Sabía usted que 2 de cada 3 niños y niñas en Latinoamérica sufren de castigo físico y trato humillante en sus hogares? Pues el día de hoy en Puntos de Vista hablaremos sobre ese tema y para conversar sobre una campaña también que tiene visión mundial o lo que usted conocerá como World Vision en apoyo de otras organizaciones, tenemos el agrado de conversar el día de hoy con Cristina Centeno, quien es especialista en protección, y también nos acompaña Aide Calderón, especialista de acompañamiento psicosocial. Bienvenidas, qué placer poder conversar con ustedes a esta hora, sobre todo de este tema que creo es de mucha relevancia en la actualidad y también de mucha seriedad para el futuro. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente también estamos muy complacidas de poder llevar esta campaña al público en general a través de su canal. ¿Podemos contextualizar un poco el tema del castigo físico y el trato humillante? Es algo que a lo mejor en años anteriores o en otras décadas se veía como normal en América Latina y el Caribe. En este contexto, hablemos cómo nos encontramos respecto al tema. Ok, como bien dices, pues el castigo físico y el trato humillante es como la forma disciplinaria, por decirlo de alguna manera, que tradicionalmente hemos conocido, sobre todo en América Latina, ¿verdad? Como ya mencionabas en la introducción, pues 2 de cada 3 niños sufren este tipo de violencia, de maltrato en sus hogares, en nuestra sociedad. Y es lo que conocemos como el pegarle a un niño, ya sea con la faja, con cualquier otro objeto, ¿verdad? Digamos, jalarle el pelo, el jalarle la oreja, cualquier tipo de golpe o de agresión física es lo que llamaríamos castigo físico. Y el trato humillante, pues, es el usar palabras soeces, despectivas, para referirnos a un niño, niña o adolescente, ¿verdad? Cualquier tipo de expresión verbal que vulnere su dignidad como ser humano. Vamos a hablar de la campaña, pero antes me gustaría que la gente que nos está viendo pudiera entender el porqué de la campaña, el qué tan serio o qué tan real es esto en nuestra sociedad, Cristina. ¿Cómo se está evidenciando? Tanto en nuestra sociedad como a nivel internacional. World Vision, una organización internacional cristiana de ayuda humanitaria, está presente en más de 100 países de América Latina y se ha hecho consultas con niños y niñas. Entonces es una constante, podemos decir, en esta consulta que se hizo los niños manifiestan el tipo de violencia que viven. Y ellos han dicho que, bueno, que están expuestos, como decía mi colega, a la violencia física, al abuso sexual, al maltrato, al trabajo infantil, al embarazo en adolescentes. Pero acá en Nicaragua estamos contextualizando los 2 temas, que es el castigo físico y el trato humillante, y sabemos pues que eso es, como decimos, el pan diario, ¿verdad? Cada día se repite, es una constante. La familia no ha encontrado otra forma de acompañar a sus niños y niñas, entonces hemos hecho consulta con niños también acá en nuestro país, y ellos manifiestan, y como dice la campaña, clarito, ellos lo tienen clarito, que no es la violencia, no es el maltrato, no es el castigo físico, el trato humillante lo que lo van a formar como adultos buenos, como adultos profesionales, que van a estar, que digamos que van a ser los cambiantes de esta sociedad. Ellos saben también que no es cierto porque ellos lo viven, ellos son los que viven día a día esta violencia en su casa, en la familia, en la escuela, en la iglesia, que a veces podemos pensar que no, que en la iglesia no pasa nada, pero esto es, como decimos, diríamos nosotros, también es una pandemia. Definitivamente. Aide, en el caso de lograr entender cómo vemos o cómo deconstruimos esos patrones que hemos venido arrastrando a lo largo de nuestros años, creyendo que es normal, para entender un poco también la gravedad del asunto, ¿qué tan grave es esto? Es un trabajo definitivamente de largo plazo, es un trabajo bien profundo el que hay que hacer a nivel social, a nivel familiar y personal. No es de la noche a la mañana que vamos a dejar de ver o de normalizar la agresión hacia los niños como una forma de corrección. Sin embargo, creo que la educación, primero que nada, es clave, el informarnos como padres, madres, cuidadores, ¿verdad?, sobre las consecuencias de este tipo de abuso, porque es un tipo de abuso a la niñez, ¿verdad?, un tipo de maltrato, las consecuencias de esto tanto en el presente de los niños como en su desarrollo como niños y niñas,
como en su futuro, como adultos, qué consecuencias esto trae, cómo nos afecta en nuestro desarrollo integral como seres humanos, ¿verdad? Creo que eso es primero clave, el crear conciencia, y eso es parte del fundamento de esta campaña, el empezar a hablar de esto donde todavía no se está hablando, que las personas empiecen a cuestionar ¿por qué siempre lo hemos hecho así? Realmente hay otras formas de hacerlo, hay otras formas de educar, de corregir, de enseñar valores, disciplina en casa, como decía, ¿qué son las consecuencias de que sigamos con esta forma de crianza? Y también ya a un nivel más profundo, pues también el trabajarnos personalmente cada padre y madre antes o durante la crianza de sus hijos e hijas, porque como decíamos, el castigo físico y el trato humillante ha sido una forma de crianza muy común en nuestro contexto latinoamericano. Muchos de alguna manera hemos vivido en nuestras casas esto, y a veces traemos también, digamos, heridas de infancia que nos acompañan a raíz de esta situación, que no nos permiten el poder relacionarnos con los niños y niñas de una manera diferente. Entonces diría educación y luego pues también un poco de trabajo personal. En el caso de Nicaragua, Cristina, ¿cómo se logra evidenciar este tipo de violencia? Ustedes, me imagino, realizaron algún estudio previo a lanzar esta campaña. ¿Qué fue lo que lograron encontrar en esas realidades? Bueno, igual nosotros como organización y otras organizaciones que también están presentes en nuestro país, se han realizado consultas y ya había, bueno, históricamente ya había todo el tema de abuso de violencia hacia los niños y niñas, pero en el contexto de esta pandemia esta situación ha incrementado. ¿Por qué ha incrementado? Bueno, uno, el hacinamiento, ya sabemos que es una constante en Nicaragua. Luego muchos padres han perdido su trabajo, ha habido las personas han dejado de ir al trabajo, están todos en la casa, el estrés ha aumentado. Entonces, como consecuencia todo esto, todas estas emociones que no las pueden trabajar los padres, los adultos, se vuelve hacia los niños y niñas. Entonces, los mismos niños nos han dicho que se han sentido, por un lado, ellos contentos porque han estado en su casa, pero después dicen, no, quiero estar en la escuela mejor porque en la casa me están golpeando, ha aumentado la violencia hacia ellos. Entonces, pues sabemos que con mucha más razón, por eso en Nicaragua, como le decía, todos estos otros temas que están presentes en América Latina, que los niños mencionan, como es el abuso, la violencia, el embarazo en adolescentes, el trabajo infantil, pero en Nicaragua estamos haciendo énfasis en estos dos temas porque fueron lo que ellos mismos manifestaron y fueron en esta consulta que hicimos que ellos están viviendo ahorita por todo el tema de la pandemia, el hacinamiento, el confinamiento que están teniendo. ¿Qué tan grande creen ustedes que sea este reto para Nicaragua? Definitivamente es un reto grande, como decía, no es algo que vas a construir de la noche a la mañana, ¿verdad? Sin embargo, organizaciones como World Vision y otras organizaciones que trabajan temas de protección de niñez, pues ya llevamos algunas décadas, digamos, sembrando granito a granito, tratando de construir esta nueva realidad para la niñez. Como bien mencionaba Cristina, con el contexto de pandemia, pues es algo que ha aumentado, según el Movimiento Mundial por la Infancia, que es un colectivo de varias organizaciones que trabajan temas de niñez, alrededor de un 40% se han aumentado los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el último año. En nuestro caso, pues nosotros también tenemos una plataforma donde en las comunidades donde tenemos presencia se nos reportan situaciones de maltrato, abuso, violencia contra menores de edad, y solo en el último año hemos recibido pues alrededor de 200 reportes. Sabemos que esto apenas es un mínimo fragmento de todo lo que está ahí afuera, ¿verdad? Seguramente hay subregistros, ¿no? Exacto, es apenas lo que nosotros conocemos y que no se corresponde necesariamente con lo que es el número real. Pero sabemos que en el momento que se empieza a visibilizar ya hay un cambio de paradigma, ¿no? En el momento que los voluntarios comunitarios que por ejemplo nosotros tenemos en la organización ya reconocen que cuando este papá está pegándole a este niño, eso no es algo bueno, eso es algo que lo está dañando, que va en detrimento de su desarrollo, y lo reportan como un caso de violencia, ya estamos viendo que hay un cambio de chip, por decirlo así ahí, ¿no? Donde lo que antes se miraba como normal, como la forma en que un papá corrige a su hijo, pues ahora ya se empieza a reconocer como un tipo de violencia. Entonces, han habido cambios, es un cambio, como decíamos, paulatino, lento, y es la motivación de campañas como esta de poder llegar a más personas, de que más personas, digamos, despierten, tengan una alerta, un llamado que les haga replantearse tal vez o evaluar cómo estamos criando a nuestros niños, niñas y adolescentes y cómo nos estamos relacionando con ellos. Creo que de alguna manera generar esa incomodidad en los patrones con los que hemos venido creciendo a lo largo de los años también
significa mucho para la sociedad nicaragüense. Preguntarles, ¿cuáles consideran ustedes que puedan ser las consecuencias, las secuelas que deja este tipo de trato o de crianza a los niños y niñas en un futuro, ya sea en su adultez, en su juventud, adolescencia incluso? Pues tienen impactos tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿verdad? En el corto plazo los niños muchas veces se ven afectados en su autoconcepto, en su autoestima, en cómo ellos se perciben respecto al mundo que los rodea, pierden el sentido de valía, muchas veces disminuye su autoconfianza, su confianza en que tienen la capacidad para hacer y lograr cosas, pueden volverse muy temerosos, muy ansiosos, y a futuro creo que una de las principales retos que tenemos como sociedad es que la violencia, digamos, como siempre decimos, genera más violencia, ¿no? Entonces, niños, niñas que han sufrido violencia en casa, es mucho más posible que reproduzcan esta violencia futura en distintas maneras, ¿verdad? A modo de delincuencia juvenil, a modo de violencia doméstica, violencia entre sus pares, bullying, etcétera, ¿verdad? Tienen asociado a haber vivido algún tipo de violencia en nuestra niñez, como son depresión, ansiedad, muchas veces trastornos de personalidad, incluso entonces distintos problemas de salud mental que limitan el desarrollo y el potencial de la persona, tanto a nivel individual como colectivo. Como ya hablábamos, pues la violencia en casa tiende a desembocar en otros tipos de violencia futuro de estas personas que tal vez no aprendieron cómo relacionarse sanamente unos con otros porque fue lo que su entorno les enseñó. No, ¿por qué estos patrones podrían estar tan arraigados en la cultura? Es decir, ¿por qué lo normalizamos tanto, incluso como familiares, vecinos, amigos del círculo social, lo podemos ver tan natural? El castigo físico y el trato humillante son una violación a nuestros derechos como humanos y como niños o niñas. Miren, se los voy a explicar clarito, clarito y con mis propias palabras. ¿De verdad creen que haciéndonos daño es una buena forma de disciplina? No. Enseñarnos, aconsejarnos y corregirnos con amor es mucho mejor y no nos hace daño. Además, el castigo físico nos enseña que la violencia es buena forma de resolver los problemas. Si yo lo entiendo, ustedes también pueden entenderlo. Pero si quieren más información, consulten la página web worldvision.org.ni. La ternura comienza en casa. Es parte del material que World Vision ha preparado para esta campaña Clarito, Clarito. Verdaderamente, decía ella, ¿creen ustedes que el castigo físico es la manera correcta de corregir a un niño? Una pregunta muy interesante. Yo le preguntaba también a usted, Cristina, antes de la pausa comercial, ¿por qué esto está tan arraigado en nuestra cultura? ¿Qué es lo que nos hace normalizar de alguna manera este tipo de situaciones? Ya sea que yo sea familiar, círculo social cercano, y lo vea de una manera natural, incluso hasta a veces correcta. Bien. Ya decíamos anteriormente, cuando lo que hemos recibido es ese patrón de conducta, de educación, lo seguimos reproduciendo. El papá, la mamá, el tío, el hermanito, el sobrino, todos los miembros de la casa, porque es lo que hemos aprendido, porque es la forma, lo naturalizamos, pensamos que eso es lo normal. Por eso nosotros tenemos diferentes metodologías, y una de ellas decía crianza con ternura, porque es una propuesta que tenemos para la sociedad, para las familias, para los adultos, para los padres, para los jóvenes, que podemos educar con ternura. Y si educamos con ternura, vamos a tener una sociedad que va a romper toda esa cadena tradicional o de generación generacional que viene ya normalizando la violencia hacia niños y niñas. Nosotros hemos tenido diferentes entrenamientos, capacitaciones con diferentes metodologías que desde la organización se han elaborado a través de los años, y la familia, como decía Aide, es un proceso, entonces la gente va primero reconoce y dice, ok, ya entendí que el castigo físico, que el trato humillante no es correcto, pero así nos dicen, pero ahora enséñenme, porque nadie me ha enseñado, y la verdad que nadie te enseña. Creo que todavía para cuando vas a ser mamá y vas a dar lactancia materna, en los hospitales te enseñan, el bebé se lo pone de esta manera, estimula el pezón,
hable con el niño. En esto ya hemos avanzado porque es una forma de ternura también, ¿verdad? La lactancia materna. Pero ya el trato, cómo vas a tratar al niño cuando el niño, sabemos que los niños están en un proceso de aprendizaje. Y yo siempre decimos nosotros en los entrenamientos, yo no sé en qué momento los adultos olvidamos que fuimos niños. Y nosotros siempre hacemos ese ejercicio y le decimos a la persona, bueno, recuerden cuando ustedes tenían 5 o 7 años, qué cosas les daban miedo, qué cosas les preocupaba, qué cosas les afligía. Porque es bueno ubicar a la persona cuando es niño para que pueda, como decimos nosotros, ponerse en los zapatos de los niños y niñas y acordarse. Porque si ellos vivieron, muchas veces tal vez el adulto ha bloqueado esto y muchas veces no hace ese ejercicio. Algunos padres yo sé que conversan con los niños y les dicen, cuando a mí me criaron de esta manera y yo ya no lo quiero volver a hacer. Pero hay otros que no, ¿verdad? Que siguen reproduciendo este mismo patrón de violencia. Totalmente. Algo que me parece un poco también alarmante es que no solo en el lugar, pero también nuestros niños han regresado a clase este año 2021 y la pregunta es, como padre de familia, si yo estoy trabajando este rol de desaprender, ¿no?, estas conductas y saber de qué manera tratar a mi niño de forma amorosa, pero esto está ocurriendo en el colegio o en otra parte, ¿de qué manera lo puedo identificar, Aide? Ok, identificarlo pues es relativamente, digamos, fácil, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Los niños que sufren violencia de algún tipo suelen tener cambios en su comportamiento que nos pueden advertir que algo está pasando. Tal vez de entrada no sepamos exactamente qué, pero sí podemos ver que hay algo que lo está poniendo ansioso, estresado, nervioso, que le da miedo, como decía Cristina, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, manifestación común pueden ser, bueno, ya decía, notarlo más nervioso, ¿verdad? Notarlo más asustadizo, puede ser que tenga afectaciones en su rendimiento escolar, que tal vez baje las notas, que se le esté dificultando más prestar atención, que se le olviden más fácilmente las cosas. También puede pasar que tengan problemas con el sueño, que tal vez se despierte con pesadillas, llorando, o que le cueste más dormir que antes, o que esté durmiendo mucho, muy poco, que tenga problemas con la alimentación, ya sea que haya empezado a comer más como por ansiedad o que esté dejando de comer. Hay distintas manifestaciones que nos indican que algo está pasando allí, ¿no? Que algo, que digamos puede ser también que no quieran estar o compartir tiempo con alguna persona en particular. Entonces hay distintas señales que nos pueden indicar que algo está pasando, ya sea, como decías, en casa, por ejemplo, los maestros pueden percibir esto si sospechan y sospechar que algo está pasando en la casa con el niño, o en la escuela, pues a modo de alguna situación de bullying o tal vez de maestros que también se da, pues lamentablemente, que violentan a los estudiantes. Entonces, lo importante es que los adultos alrededor de cada niño y niña estemos atentos a observar cualquier cambio en sus hábitos, en su comportamiento, que nos puedan servir de señal de alarma de qué está pasando con mi niño, con mi niña, e indagar más para poder ver cómo lo ayudo a salir de esa situación. Esto, me imagino, es una responsabilidad, de hecho, es una responsabilidad conjunta, ¿no? ¿De qué manera, como, digamos, familiar, que está viendo este tipo de asuntos, incluso como vecino, como compañero, amigo, puedo yo influir en este cambio o puedo aportar en este cambio? Creo que es importante la confianza que se genere con los niños y niñas, y a veces no solo necesariamente tiene que ser con mi sobrino, con mi hijo, con mi hija, sino con el vecino, porque los niños y niñas necesitan un referente, y muchas veces tal vez en la familia no está ese referente, sea masculino o femenino, porque tiene un padre que ausente o una madre que golpea, pero puede haber un tío o un vecino o un líder de iglesia que puede ser la diferencia para ese niño y niña. Entonces nosotros por eso apuntamos con nuestras metodologías a diferentes públicos, porque sabemos que el niño se mueve en diferentes ámbitos, ¿verdad? En la casa, en la escuela, en la comunidad, en la iglesia, y preparamos con diferentes metodologías, como lo repetía, a estas personas que pueden influir positivamente en los niños y niñas, ¿verdad? Para que ellos se acerquen, pero también preparamos a los niños para identificar este tipo de personas. ¿Qué persona puede el niño acercarse que sepa que puede ser un referente positivo? Porque los niños son sinceros, los niños los pueden manipular, ¿verdad? Entonces nosotros también trabajamos con los niños estos mecanismos de autoprotección, que ellos puedan reconocer qué cosas no son aceptables y qué cosas no lo deben de
de ponerlos a ellos en alerta, y siempre le preguntamos a los niños, ¿quién es tu adulto referente? Y tal vez la palabra puede verse muy técnica, pero lógico, a través de ejercicio le enseñamos esto, la palabra que es un referente, y los niños logran identificarlo. Y sabe, y increíble que a veces tiene el papá, la mamá en su casa y él no lo identifica. Él identifica a la mamá de un amiguito, a la maestra o a alguien de la iglesia. Entonces ellos tienen claro que tienen que tener esta persona de confianza, entonces generar confianza con los niños. Que los niños sepan que te pueden contar todo, porque si los niños llegan a la casa y te cuentan algo y ya vos los regañás o vos los tratás de una manera que no le estás creyendo, el niño no te va a hablar, no te va a contar y se va a quedar callado. Entonces, por eso nosotros estamos convencidos que hay que trabajar con el niño todo el tema de la autoconfianza, de la autoestima, para que los niños puedan conversar y hablar de los problemas que ellos tienen. La vez pasada me acompañó una de las niñas que sale en el video, y ella hablaba claramente y decía, un mensaje para todos los niños: que no se queden callados, que hablen, y con eso ya estamos rompiendo la violencia. Sí, porque los niños también entienden, ¿no? Cuando están siendo bien tratados, cuando hay algo que a ellos no les agrada, como decía Aide, incluso a veces los niños no quieren saludar a ciertas personas y a veces el padre como, no, salúdalo, le exige, ¿no? Invade ese espacio. Y así como decía Cristina, también nosotros trabajamos con ellos directamente a través de ciertas metodologías, el que sepan identificar, porque el niño a veces puede sentir que una situación o una persona le hace sentir incómodo, le hace sentir mal, le hace sentir algo que no cuadra ahí, como decimos, ¿no? Pero tal vez él no sabe poner en palabras o no sabe explicar exactamente por qué. Entonces le enseñamos a identificar, por ejemplo, qué partes de su cuerpo no deben permitir que nadie les toque, qué cosas no son aceptables, qué cosas implican un delito. Algo que muchas personas obvían es que la violencia contra los niños y niñas son delitos penados, ¿no? Lo que es el maltrato físico y el abuso sexual. Entonces es importante que ellos sepan identificar, y como decía Cristina, que hayamos personas a su alrededor, digamos, que podamos generar este vínculo de confianza para que ante cualquier situación ellos vengan a nosotros, nos digan lo que está pasando y nosotros poder accionar. ¿De qué manera? Si es necesario, ante una situación de delito, recurrir a las autoridades competentes, ¿verdad? A la Policía Nacional, al Ministerio de la Familia. Si no es una situación de delito, pero sabemos que hay algo, que hablar con el papá, la mamá, la maestra, a buscarnos a distintos líderes. Por ejemplo, en las comunidades nosotros trabajamos mucho de la mano con los líderes comunitarios, también con los líderes de iglesia, personas que puedan ser referentes para estos padres que tal vez no saben cómo hacer las cosas mejor para con sus hijos, pero que si aún con la mejor de las intenciones pueden estarlos dañando. ¿Y cómo generar este vínculo de confianza? Una de las formas más fáciles pues es hablando el lenguaje de los niños a través del juego, que de alguna manera poniéndonos a su nivel, sentándonos a jugar, a colorear, haciendo actividades que a los niños disfruten, involucrándonos nosotros genuinamente. Los niños son muy intuitivos para saber cuando un adulto realmente se interesa por ellos y realmente les muestra afecto y cariño, ¿no? Entonces, si nosotros nos interesamos genuinamente en lo que el niño está haciendo, en compartir un tiempo especial con ellos, en poder sentarnos a jugar algo en la mesa, ayudarle con la tarea, etcétera, eso va nutriendo ese vínculo que va a permitir que el día de mañana, cuando este niño tenga algún problema, alguna situación que lo hace sentir incómodo, pueda acudir a nosotros, alertarnos de lo que está pasando y nosotros poder accionar. Definitivamente. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al volver hablamos un poquito más sobre la campaña. Creo que es bastante curioso e interesante el hecho de que los propios niños sean los protagonistas esta vez. Ya regresamos con más en Puntos. Y estamos de regreso en Puntos de Vista. En esta recta final hablaremos un poco sobre la campaña que World Vision, en apoyo también con voz del canal del Orgullo Nicaragüense, está lanzando para las familias nicaragüenses. Clarito, clarito. Y algo bastante curioso esta vez es que las niñas y los niños son los principales protagonistas de esta campaña. ¿En qué consiste? Hablemos. Claro, clarito, ¿verdad? Son los principales protagonistas porque ellos son los principales receptores, o ellos son los receptores de todo lo que tiene que ver el castigo, la violencia, y como nosotros les decíamos, hemos hecho consultas con ellos en los procesos de participación que realizamos. Ellos manifiestan cómo se sienten, lo que no les gusta, y cuando estaba hablando Aide, yo recordaba, hace poco estuvimos en Bilwi, World Vision, una organización de ayuda humanitaria. Ahorita mismo estamos respondiendo a la emergencia en Bilwi, estamos en Puerto Cabeza y en algunas zonas aquí de Nicaragua que este Iota afectó bastante. Y recuerdo que teníamos un espacio amigable como unos 150 niños, y con una actividad lúdica
un grupo de psicólogas con las que nos hemos aliado allá en Billwood, estamos haciendo una dinámica de qué parte del cuerpo no tocar, con una dinámica, y era una actividad lúdica y como 150 niños. Y estábamos un equipo como unos 20 facilitadores que estábamos ahí haciendo la actividad con los niños. Y de repente una de las muchachas, que es psicóloga, se percató que una niña del grupo le decía muchacha, muchacha, le gritaba muchacha, y ella se acercó donde ella y le dice, es que vos nos estabas diciendo, dice, que no nos deben de tocar, y ese chaval lo que está ahí me estaba tocando. Entonces, increíble como volvemos a repetir, qué bueno aprovechar también todas las metodologías, todos los espacios para hablar con los niños, y que los niños puedan hablar con otros niños. Por eso la campaña, como usted estaba preguntando, es dirigida, es por ellos, para ellos y con ellos, porque ellos pueden comunicar a otros niños. Sabemos que un niño que se empodere sobre este tema, los niños hablan entre sí, igual como nosotros, como amigas, ¿verdad? Mira que me pasó muy esto. Espontáneo. Sí, espontáneo. Entonces los niños pueden contar, y ya hemos tenido casos de niños que denuncian que un niño o una amiguita de ella ha estado sufriendo abuso o violencia. Entonces los niños son los que están dirigiendo esta campaña, y ellos nos están dando el ejemplo de que se puede eliminar y que se pueden ver otras formas de educar a los niños, ¿verdad? Algo que me gustaría agregar también es que esta campaña de Hablando Clarito, Clarito está inmersa dentro de una campaña global que tiene World Vision Internacional. Es una campaña global que está yendo durante 5 años, que se llama Necesitamos de todo el mundo para erradicar la violencia contra la niñez, y que aborda 5 ejes principales, que son el castigo físico, trato humillante, abuso sexual, embarazo adolescente y trabajo infantil. En este caso, la campaña local de Hablando Clarito, Clarito, Clarito la hemos enfocado en 2 de estos ejes, que es el castigo físico y trato humillante, como ya mencionábamos en el inicio, pues porque son problemáticas que se han agravado o acrecentado debido al contexto de pandemia. ¿Qué estrategia van a usar para que esta campaña pueda llegar al mayor número de personas que la puedan ver y que también la puedan apropiarse de ella como suya? Bueno, una de las estrategias es como esta, ¿verdad? Nosotros agradecemos a Voz TV, no es la primera vez que se unen con nosotros, hemos respondido en situaciones de emergencia, y ustedes siempre están presentes porque están interesados en el tema de niñez, ¿verdad? También nosotros tenemos presencia en 10 departamentos, en 23 municipios, 550 comunidades, a través de todas esas redes que tenemos a nivel local, a nivel de los medios locales, de comunicación, amigos, alianza con otros organismos, con otras instituciones, con padres, madres, líderes de iglesia. Entonces, primero aquí estamos viendo una campaña en medios de comunicación, en viñetas, pero también a través de diferentes metodologías. Sabemos que la pandemia nos está limitando un poco en las actividades masivas, pero porque al inicio esta campaña ya estaba pensada que se iba a hacer así masiva, con actividades con muchos niños, niñas, familias, pero nosotros desarrollamos diferentes intervenciones desde los proyectos de educación, el proyecto de agua segura, el mismo tema de protección. Entonces, a través de toda esta plataforma que la organización tiene, y hay que trabajamos con diferentes actores, nosotros estamos promoviendo todos estos temas y con todas estas metodologías que ya la organización tiene. Entonces, sí, es una campaña que comienza de lo nacional, pero que llega hasta el nivel comunitario, con nuestros socios que trabajamos, porque sabemos, la vez pasada tuvimos una campaña también, bueno, que la ternura comienza en casa, y la gente, tenemos los mismos niños, dicen ahí, pueden ir a la página de la organización de manera gratuita, pueden bajar todas estas metodologías, no se cobra nada, están para la familia, para las comunidades. Entonces cualquiera, ¿verdad? No solo nuestros beneficiarios directos que tenemos, sino cualquier persona puede entrar a la plataforma, en las escuelas y descargarlo. Hay colegios que están utilizando las metodologías, tenemos una metodología que ya en las escuelas, en las iglesias, las están utilizando. Entonces, la verdad es que Visión Mundial las ha elaborado para ponerlas al servicio de la comunidad y sobre todo para el bienestar de los niños y niñas. Verdaderamente importante este trabajo que ustedes están haciendo. De igual manera, también creo que el que Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, se haya unido
representa la importancia, ¿no? O demuestra la importancia de este tipo de temas. Algo importante que acaba de mencionar, la crianza con ternura. ¿Cómo la podemos practicar en el hogar? ¿Qué es? ¿Cómo entenderla de alguna manera? La crianza con ternura realmente no es más que partir del respeto hacia los niños y niñas bajo la conciencia de que son seres humanos como cualquier otro, ¿verdad? Viéndolos como sujetos de derecho y no como objetos. Muchas veces tendemos a objetivizar a los niños y niñas o a verlos de alguna manera como ciudadanos de segunda categoría, como por ejemplo, yo vería mal que un adulto le pegue a otro o denunciaría si alguien viene y me golpea. Pero ¿por qué no tengo esa misma noción de respeto por la integridad física de un niño o una niña? ¿Qué diferencia hay, no? Entonces parte del respeto, parte del amor como base de la educación, ¿verdad? Del amor como base de la disciplina incluso, y de replantearnos que hay otras formas de educar más efectivas realmente, más positivas, y que nos llevan a, como decía, a tener el respeto como fundamento de nuestras interacciones con los niños y niñas. Excelente. Ya para finalizar, me gustaría que podamos hacer la invitación a la gente que nos está viendo en este momento a sumarse a esta campaña, cómo pueden hacerlo y también de qué manera lograr formar parte de este cambio que creo va a ser muy importante, no solamente actualmente, sino también en los próximos años. Bueno, primero haciendo la vida en sus casas, ¿verdad? Practicando la ternura, que la ternura, como decía mi colega, es el escuchar, el ver. Muchas veces los niños te están hablando y sí, de tal cosa, y ni siquiera lo ves, el contacto, la vista. Yo recuerdo bien la primera vez que un adulto me saludó, y yo no lo podía creer, decía yo, me saludó, me miró, porque por lo general, como decía, lo vemos como, no, es un niño, no lo volteamos a ver, y a veces nos pasa, si hay sucede algo en la familia, sabemos que hay un duelo en la familia, llega a consolar a la mamá, a los tíos, y pobrecitos, que lo siento mucho, y te olvidas de los niños. Ay, que los niños andan jugando, no se preocupan. Pero claro que se preocupan. Sentarte con el niño y comenzar a hablar con él y preguntarle. Lo que pasa es que no los tomamos en cuenta, no los escuchamos. Entonces, el escucharlo, el verlo, el tocarlo, el acariciarlo, son necesidades tan importantes que los niños necesitan, requieren. ¿Y por qué de repente usted mira que hay adultos que usted no los puede, usted misma siente que yo no puedo abrazar a esta persona? O sea, como que te pone una barrera, porque son niños que no los abrazaste cuando eran pequeños. Entonces eso, invitarles a que son cosas tan sencillas que lo puedes hacer, pero que van a generar mucho cambio en la familia y en los niños. Y como yo decía, ¿verdad? También invitarlos a abrir nuestra mente, a educarnos sobre estos temas. Nadie nace sabiendo cómo criar, nadie nace sabiendo cómo ser padre o madre. Como decíamos, repetimos muchas veces lo que aprendimos, aunque tal vez aprendimos mal. Entonces, esta campaña no parte de enjuiciar, ¿verdad?, a los padres y madres y cuidadores, ni los errores que todos hemos cometido en algún momento, sino parte de tratar de motivar esa conciencia, como decíamos, de que hay formas de hacer las cosas diferentes, partiendo del respeto y del amor a los niños y niñas, y de que podamos educarnos para saber cómo hacerlas diferentes. Como ya decía Cristina, en nuestra página web, worldvision.com.ni, pueden encontrar recursos. También hay otra plataforma a nivel latinoamericano que se llama Ternurarte, que se ha aperturado, donde hayan, digamos, actividades para hacer con los niños e información para aplicar nosotros como cuidadores en casa, ¿verdad? También en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, en todos aparecemos como World Vision Nicaragua. Ahí también pueden encontrar distintas herramientas o información que vivimos compartiendo de cara a poder facilitar el acceso a todos los padres y madres como decíamos, a la información y a la educación, para poder cambiar la forma en que educamos y en que nos relacionamos con los niños y niñas. Estimada, les agradezco por haber dispuesto de su tiempo para conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Estoy segura que de alguna manera va a lograr calar en el corazón de las y los nicaragüenses. Muchísimas gracias, siempre serán bienvenidos. Gracias a ustedes por invitarnos, y como decía Cristina, por sumarse siempre también a estas campañas.